Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues estamos en un nuevo capítulo de Vika Borja y hoy tenemos de invitado a Mane. Bueno, este chico, la verdad que tiene una historia extraordinaria. Yo lo conocí por el buen Guerrero, el padrino Guerrero, y bueno, él también viene de una corriente de lo que viene siendo AA, que es Alcohólicos Anónimos. ¿Me puedes explicar cuál es la corriente de la cual tú vienes? Claro que sí, madrina, buenas noches, Buenas gracias por noches. invitarme. Vengo de la corriente liberal fuera de serie. Ok. Mi grupo se llama Don de Dios, su Y grupo, cuando guste. muchas gracias. ¿Ese se encuentra aquí en San Luis Potosí? Sí, se encuentra en San Luis Potosí, en la colonia San Antonio. Perfecto, Cuando perfecto, guste yo le Mane. mando la ubicación. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo creo que sí, un día de estos voy a ir a visitarlos por allá. Y bueno, Mane, mm, sé un poquito de tu historia, un poquito de lo que hemos platicado tú y yo, pero a mí me gustaría, que tú le contaras aquí a la audiencia que yo tengo. ¿Cuál es tu historia de vida? O sea, el por qué, o sea, Manuel llega al mundo de las drogas. Me gustaría que tú les contaras parte obviamente de lo que tú quieras contar, pero yo siento que una persona de tu edad, porque eres muy joven, ¿cuántos años tienes? 23. 23 años, o sea, a la corta edad que tienes y de lo que has pasado por tu vida, pues tienes una gran enseñanza para muchas personas que tal vez están pasando por una situación, ya sea de drogas, ya sea de alcohol o no sé, de alguna sustancia que estén ahorita consumiendo con todo ese mundo de drogas que ha ido creciendo. Pero a mí me gustaría ir un poquito más atrás, que es realmente donde empieza nuestra raíz, de todo lo que uno vive. Y me gustaría que tú nos contaras acerca de cómo fue la infancia de Manuel. Ok, pues mira, yo de pequeño vivía con mi mamá, vivía con mi abuela, con mis tíos, mi tía, mi tío Raúl, que son Ok, como mis carnales, eh, y mi mamá. No más que mi mamá después se va para Estados Unidos ok, y yo me quedo con mi abuela y me quedo con mi abuelo y mis tíos. Entonces mi abuela tenía pues, cáncer de mama ok. ¿Cuántos y años tenías, perdón? yo estaba chiquito, como 3, 4 años, 3, 4 años, ok. cuando mi mamá se va para Estados Unidos. Entonces, pues mis tíos se quedan como a mi cargo porque mi abuela, bueno, mi abuelita me traía para todos lados, Ajá. pero tenía que trabajar. Ujú. Y pues mi abuelito pues, andaba en su mundo, ¿no? También como uno, en la loquera y así. Entonces mis tíos se quedan como mis carnales, como si fueran mis hermanos. Ok, ok. Entonces mi tío toma el papel de papá Mm. y él me llevaba a la escuela, me recogía, se iba a estudiar, me cuidaba y, y pues fue una etapa bonita en su momento porque pues no estaba solo, ¿sabes? Ujú, A ujú. pesar de que mi mamá no estaba conmigo, siempre hubo gente y hay gente que me quiere. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, al tiempo nos cambiamos de colonia para Pavón Ok. y a los años fallece mi abuelita. ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu Ay, yo abuela? creo que como, yo creo que como 9, 10 años. 9, 10 años. Estabas chiquito. Entonces, mi mamá regresa de Estados Unidos y pues me tengo que ir con ella, ¿no? Ajá. A vivir con ella. Estuvimos un rato en el departamento de mi abuelita, ahí vivían pues mis tíos, bueno, mi tío Raúl, ahí vivía mi abuelo, que es como mi papá, que fue como mi papá, y mi mamá, mis hermanitos y yo. Ok. Mi mamá ya llegó con mis hermanos. O sea, ella ya llegó con 2 hijos más. Sí, Ok. Ah. bueno, con uno y uno lo traía en la panza. Ok, ok, ok. Sí. Entonces, pues ya hacia el tiempo conoce a la que fue su pareja y nos lleva a vivir ahí por ahí mismo en Pavón, como a una cuadra, pasando una plaza, pues. Ok, ok. Y ahí empecé a vivir
Me acuerdo que cuando llegamos ahí a CDPA, pues literal era una basura, o sea, ahí se metía la gente a loquear, la banda. Okey. Toda la banda se metía ahí arriba, era un cantón de como un picadero. Ah, sí se les llama picaderos, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, pues no tenía puertas, no tenía cableado, ya todo se lo habían robado. Ujú. Estaba en montañas de basura el cantón, tenía mucha basura, no tenía ventanas. Entonces me acuerdo que empezamos a limpiar la casa y empezó a quedar chidita, ¿no? Ajá. Entonces, pues hubo muchas carencias. Yo siento que es una de esas cosas que también me hizo detonar cuando conocí la droga, un detonante, Un la detonante. carencia, Sí, sí, sí. porque me acuerdo que yo siempre anhelé mucho lo que tenían mis amigos, o así a mis alrededores, mis amigos, mis compañeros de la escuela, mis compañeros del fútbol. Ujú. Entonces, nosotros, pues, estábamos erizos, no había. No había nada. Ajá. Entonces, me acuerdo que, pues, para empezar así, el cantón vivíamos pobrecitos, pero siempre bien limpio, Ajá. ¿verdad? Me acuerdo que la pareja de mi mamá, en esos tiempos, pues, también era locochón, Okey. También se drogaban. pedote y sí. Okey. Entonces, yo empecé a ver Mm. todo eso. Yo ya iba a la tienda y me fumaba mis montanas, ¿verdad? Mi jefa me mandaba por sus cigarritos, me mandaba que por las tortillas, que la coca, pues, lo de la comida, y Ajá. siempre iba incluido ahí sus 2 cigarros. Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre compraba uno más para mí, Aprovechabas. aprovechaba. Ajá. Y ya llegaba, y le hablaba a mis carnalillos: "Sí, vengan, compren un cigarro para mí". Y ya nos bajábamos, Ujú. y teníamos una casita del árbol, según ahí nosotros, Okey. y nos subíamos y prendíamos el cigarro, pero yo no les daba a mis hermanos, me lo fumaba yo, según no sabía ni fumar. ¿Cuántos años tenías? ¿9? Sí, como 9 10 años, todo fue así muy muy chico. Ajá. Entonces, yo empecé a ver así, pues, tan solo mi círculo social. Okey. Ahí en ese departamento abajo se juntaba toda la banda. Bajabas y ya veías así a la banda, ¿no? En esos tiempos, cuando se juntaba así que había pandillas, pues, estaba así la banda, así pelonas, todos pelones, todos tatuados, ¿verdad? Ujú. Con una caguama, un toque de mota, un flex, un chemo. Okey. Entonces, pues, yo ya buscaba encajar o como que estar con sí, o sea, yo ya quería ser parte, yo los veía y decía: "No Ujú. mames, yo quiero ser como esos güeyes", ¿no? Pero porque realmente no hubo una guía. O sea, yo siento que si hubiera tenido un padre que me enseñara a emprender, Ajá. Sí, yo sí, sí. hubiera agarrado esa línea y hubiera sido emprendedor. Sí, sí, sí. O mi madre que me hubiera enseñado, igual, Mm. una vida así de emprendimiento, cosas más sanas, a lo mejor hubiera sido diferente, pero desgraciadamente no hubo ese tipo de guía. Okey. Y yo me acuerdo así que ya cuando llegaba así, yo vivía hasta el último piso y de repente así en los cuadritos del departamento así metía los dedos, porque el patio está lleno así de cuadritos. Ah, sí, sí, No sí, sé si sí. has visto. Sí, como dúplex, ¿no? Se les Ajá, llama. sí, Ajá. como depas así de 4 pisos. Sí, ya sé cuáles son. Entonces Ajá. en el patio de cada depa hay como Sí, tiene los cuadritos. cuadritos, sí, sí, sí. Ajá, entonces yo metía así los dedos, Ajá. en los de hasta arriba. Y ya sacaba las bachas, juntaba las bachas de mota. Y ya los guardaba y nos íbamos a la casita del árbol en la noche. Y, pues, siempre nos juntábamos como éramos un puño de morros, Ajá. puro vato así que terminó como yo en la drogadicción. Ujú. Nos subíamos a la casita del árbol y nos prendíamos las bachas de mota. Según ya nos poníamos grifos, y ya empezamos a fumar cigarro, mota, íbamos por las caguamas, y ya llegaba a mi casa que a las 9 10 11 12 de la noche. Y, y así fue un proceso de mi vida, pero nunca fue como una adicción. ¿Y tu mamá nunca te cachó en esa etapa de niñez? No, No. desgraciadamente no, porque ella se la pasaba trabajando. Okey. Ella se iba a trabajar ¿En qué trabajaba tu mamá? en fábrica. Okey. Ella trabajaba en fábrica y, pues, yo cuidaba a mis hermanos. Nos Okey. dejaba 50 100 varos para la comida. A veces ya nos dejaba hecho, pero cuando nos dejaba dinero, no, qué chingados comprábamos comida, nos íbamos a los Xbox, Ajá. a jugar Xbox y pagábamos 8 pesos, 12 pesos la hora. Okey. Y ya nos salíamos, íbamos por una coca, por un chingo de churros, Ajá. y ya nos íbamos a la casa.
A veces veíamos la tele, a veces veíamos películas, a veces nos agarrábamos a madrazos, mis hermanos y yo, pero casi la mayor parte del tiempo nos la pasábamos en la calle. okey. ¿Y cómo era la relación que tenía tu mamá con tu padrastro? Ay, pues como todo, ¿no? Se llevaban, sí se querían mucho y todo, pero como todavía habían peleas. El problema era de que, pues, él también era adicto. Ajá, Entonces me tocó ver cómo de repente llegaba así bien atravesado y pues, golpeaba a mi la mamá, ¿no? golpeó, ajá. Entonces nosotros estábamos morrillos y nos desesperábamos porque, pues, aunque lo jalábamos, así, O le sea, ustedes se gritábamos, metían en la sí, pelea. pues Ajá. no podíamos, estábamos chiquitos. Sí, sí, sí. Entonces, gritábamos y ayúdenos, por favor, le están pegando bien feo a mi mamá. ¿Y si iban? No, ¿No? no, pues no. O sea, nadie iba. No, porque le tenían un miedo a su pareja, o Ah, sea, sí okey. era como respetado en el barrio, entonces Okey, nadie le okey. decía nada. Entonces, no, pues a mí me tocó ver cómo le daba así las patadas así en la cabeza y nomás veía cómo rebotaba la cabeza de mi mamá. Sí llegaste a ver. Sí, y cómo terminaba con los ojos morados, Mm. la boca, sí, todo, Sí, sí, sí. ¿Y tú qué sentías en ese momento? impotencia, ¿Miedo? miedo, desesperación. Ajá. Entonces, hacia un lado estaba la comandancia de Sí, policías. Entonces, yo sí. bajaba corriendo, y iba corriendo a la comandancia y les decía: "Oye, le están pegando a mi mamá, le están pegando a mi mamá", pero yo llegaba llorando bien desesperado. Ya de volada salían, y ya cuando llegaban ya no estaba. Ya no estaba. Entonces, hacía el tiempo, pues, yo fui creciendo y fui aprendiendo, y fíjate, desde morrito uno empezó a ver todo eso. Ajá. Sí, Haz sí, de cuenta sí. que en Pavón te subes a un condominio, y te subes así a la azotea, y sales por el otro condominio. ¿A poco? Así, si te subes a la azotea de un condominio y brincas, y ya bajas las escaleras por el otro condominio. Entonces, él hacía eso cuando se escuchaba que ya Ajá, iban que subiendo iba. los policías, él brincaba el condominio y ya salía como si nada por el otro. ¿Y nunca tuvo como represalias contigo de decir, pues, que ese niño es bien chismoso o quererte pegar o cosas así? Pues no, ¿No? él nunca me puso así una mano encima, hasta eso, pues, a nosotros nunca nos faltó así como que el respeto por ese lado, o sea, nunca Ajá. se metió con nosotros, Okey, okey. O sea, los pero problemas que tenían eran de sí, ellos, de ellos. pero obviamente tú como hijo. Okey. Obviamente tú como hijo, pues, era como esa desesperación y el miedo de ver a tu madre, ¿no? Sí, y pues quieras o no, en el fondo, pues le agarraba uno coraje Sí, a su exacto. pareja. Entonces, pues uno pensaba yo incluso decía: "No, algún día voy a agarrar un cuchillo y voy a llegar y lo voy a acuchillar". O sea, sí llegaste a tener como pensamientos de odio hacia esa Sí, hacia la persona. persona sí. En su momento sí tuve mucho coraje. Okey. ¿Y tú crees que eso haya sido un factor para que tú iniciaras también probando drogas y ese tipo de cosas? Y yo siento que sí, no es como que me escude yo que: por Ajá, eso me drogué", pero tiene mucho que ver porque, bueno, yo veía todo eso y te digo, pues, es que era mi círculo social. ajá. Desgraciadamente, yo crecí en un lugar donde abundaba la droga y el alcohol. Ujú. Él cargaba a veces los puños, o sea, yo a veces veía cómo pesaba la droga ahí con mi mamá, ¿no? Okey. Ay, mi mamá yo creo se sentía Rosario Tijeras porque se Sí. sentaba así con él en la mesa y cruzaba el pie y prendía un cigarro, se lo fumaba. Y ahí se agarraban a contar dinero, a pesar así bolsitas. Ujú, ujú. Entonces, pues sí tiene uno Sí, ve, obviamente que eso también tiene mucho que ver, ¿no? El entorno en el que ajá, creces y lo que estás viendo y lo que estás viviendo tiene mucho que ver con lo que tú vas a decidir también de tu vida. exacto. Entonces, pues así fue pasando el tiempo y un día mi mamá nos dice: "¿Saben qué? Ya nos vamos". Eh, y nos quedamos así como de, pues, ¿a dónde? No teníamos Ujú. a dónde ir, pues, no teníamos Exacto. casa, no teníamos nada. Entonces, bueno, mi mamá para eso ya se había dejado de él. Ah, okey, Duró unos meses dejada okey, y después se consiguió otra pareja y okey. nos fuimos con su pareja. Ah, okey. Cuando les dice: "Ya nos vamos", es Ajá, porque ya se iban con la otra pareja. ajá. Okey. Entonces, pues, cambió completamente nuestro círculo Mm, social, todo, porque llegamos a vivir a un fraccionamiento, okey. este, y así casas bonitas.
y cada quien tenía su cuarto, mis hermanos, O yo. sea, el panorama era Muy, muy diferente. bueno, Bueno, sano. okey. ¿Y la Eh, pareja cómo era? Era trabajadora, responsable, No tenía nada que ver con el entre mundo de comillas. las Ajá, drogas. exacto. Okey, okey. Entre las drogas y el alcohol no tenía nada que ver, Okey, okey. pero, pues, al último sacó Sí, sí, su sí, sí. Sí, verdadera te entiendo. personalidad Sí, 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 te hacia con entiendo. nosotros. Okey, Porque, bueno, él, aunque no se drogara y no se alcoholizara, él me llegó a poner una mano encima y me llegó a ujú, golpear, ¿me entiendes? okey. ¿Y él era más grande que tu mamá o de la Yo edad? creo eran como de la edad, Okey, okey. pero fíjate, nosotros llegamos de Pavón a vivir a Avenida San Pedro, pues, Ujú. pero acá, pues, no teníamos muchas reglas, Ajá. hacíamos lo que queríamos. Sí, sí, Y sí. llegamos a un lugar donde de repente te ponen reglas, Sí, 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 sí. pues, uno ya estaba así como que ya bien desviado por ese lado, Ajá, de no hacer exacto. caso, de hacer enojar a mi mamá, de no hacer, o sea, de no cumplir. Entonces, llegamos a un lugar así y empiezan los problemas Okey. O con sea, un él se chavo, quejaba ajá, de de ustedes. nosotros, Sí, sí, sí. porque decía: "Oye, tus hijos, ¿qué onda con tus hijos? ¿Qué onda con tus hijas?". Y eso fueron varios años de pelea con mi mamá, con él y con nosotros y así. Entonces, yo ya al último me le ponía al pedo a él, Okey. ¿Cuántos años tenías ya ahí? los como 13, 14, yo creo. 13, 14 años. Y ya me le ponía, pero, pues, no le iba a ganar, no, me agarraba como trapito así, y me golpeaba bien feo. ¿Tu mamá qué hacía? Fíjate que yo le platiqué a mi mamá al tiempo, pero ella me decía: "Es que no puedo creerlo, ¿verdad?". Ujú. Pero fíjate que en el fondo yo siento que ella sabía que era real, pero que no le quedaba de otra más Más que que quedarse en decir: ese "Bueno, pues, momento. ¿a dónde me voy?", ¿verdad? Entonces, pues, me decía: "Ay, hijo, ¿cómo puede ser? O sea, no creo", ¿verdad? Y yo sentía como Impotencia. impotencia, porque yo le decía: "Pues, si te estoy diciendo yo Sí. soy tu hijo, ¿por qué no me vas a creer?". O sea, era tan patán que ni siquiera los golpeaba enfrente de ella, o sea, lo No, hacía. sí, cuando ella no estaba, cuando se iba a trabajar. Okey, Entonces, una vez se me quedó así muy marcado una vez que me agarró en un cuarto, okey. que hasta me cargó y salí volando hasta la pared, así. No me reboté y ya caí. Esa vez se me quedó bien marcada porque es creo de las únicas veces que me han golpeado de esa manera, bueno, así Ajá. Sí, en sí, sí, casa. sí. ¿Y ahí tú ya consumías drogas fuertes o todavía no? Yo ya había consumido Guare, Okey. yo Ujú. ya había consumido que un Flexo. Ya que la mota, o sea, yo ya había probado muchas cosas, pero Okey. no se me había hecho como que costumbre o de diario, así como que era cuando salía de repente a una fiesta o algo, y sobres, carnal, y yo decía: "Pues va", o sea, yo nunca supe decir: "No, No. chido", Okey, okey. no me dices: "Una mona, güey", y me la dabas y, Y tú no, sí, pues sí. sobres, y ya me ponía bien mona, Okey. pero no era así como que tú dijeras, me agarraba de diario, Ujú, ujú. no, Okey, okey. eso fue enseguidita. Que me empecé a hacer así como que donde ya valió todo, cuando conocí Sí. el cristal, cuando probé el cristal. ¿Y estabas viviendo con ellos cuando conociste el cristal? Sí, a mí me gustaba mucho el fútbol. De hecho, Okey. en mi infancia fue algo de lo más hermoso que pude haber vivido en mi infancia, el fútbol. Marcó mi vida, mi infancia, porque yo siento que es algo que me hace decir, bueno, ¿sabes? Tu infancia no fue tan culera porque Porque hacías por el fútbol. deporte. Ajá, Ajá. exacto. Entonces digo: "Ah, bueno, estuvo chida mi infancia, la neta". Sí. Entonces, yo amaba el fútbol y salgo a la calle, y lo primero que hice fue llegar a buscar un campo, o unas canchas, o Okey. donde hicieran retas de fútbol. Ujú, ujú. Y así luego salí, di vuelta así a mano derecha y estaba así un campo de tierra, al lado de Ah, una tienda. Y ahí había bandita jugando y llegué: "¿Qué onda? Yo juego". Y sobres, y ya me metí a jugar, y como era bueno, me empezaron a jalar así los morros: "Sobres, vente tú conmigo", y así. Mm. okey. Me invitaron a un equipo de fútbol, y los mismos morrillos me invitaron a a trabajar, porque yo siempre fui bien guerrillero. Yo Okey. yo desde que estaba chiquito, yo hacía los mandados a la gente, ya trabajaba.
y ya sabía portar Okey. en la casa. Entonces, cuando me ofrecen un trabajo, digo: "A huevo", lo que necesitaba. Sí, sí, Y sí. le digo: "Pues no sé, carnal, ¿de qué o qué?". Dice: "No, pues en una panadería, ¿Y qué de dijiste? Sí. noche". Y le dije: "Ay, güey, de noche, necesitamos ir con mi mamá, a ver qué dice". Y ya fuimos con mi jefe, ¿qué onda? No lo deja ir a trabajar de noche en una panadería. Hijo, pero la escuela, y no, no hay pedo la escuela, man, que sabe qué. Y no, pues al último, ¿cuánto le van a pagar? No, pues a mí me dan 300 diarios. No, pues vete. Ujú. Entonces ya me fui a trabajar y a mí siempre como a la 1 o 2 de la mañana ya me daba mucho sueño. Yo ya me quería ir para mi casa. Y yo le decía al panadero: "Ah, ¿sabes qué? Nomás dame 50, 100 varos, pero Ya me ya me quiero ir. voy". Y siempre no, pues ahí me hicieron bien guerrillero también. Me dice: "No, güey, aguante, no sea y Ajá. así, cosas Sí, así, sí, sí. del carro. Yo le decía: "No, ya págame, ya me voy". No, al último ni me pagaban y así me iba. Las primeras veces yo decía: "Ay, ya Ajá. mañana voy y les cobro". Sí, sí, Y sí. sí, me lo daban. O de repente me daba sueño y se acababa la primera ronda o la segunda ronda de bolillo, Ajá. porque éramos bolilleros, Ah, y iba y me okey. escondía a los costales de harina, me subía y ahí me dormía. Ya de repente me bajaban a puro masazo, a puro bola Ajá. de masa. No me bajaban, y me tiraban carro, así machín, y yo Mm. me iba a mi casa. Un día, antes de irme, vi a los morrillos que me Ajá. invitaron a trabajar, al Okey. lado del horno, así agachadillo, y ya fui y me asomé. Le dije: ¿Qué rollo? Ah, aguanta. Hasta como que lo escondieron y ya Ajá. vieron que era yo y dijeron: "Ah, no hay pedo". Y ya me acerqué: "¿Qué rollo? ¿Qué es esa madre o qué?". "Ah, es crico, güey, ¿quieres o qué?". Traían un foco, Ujú. era un pinche focote así bien lleno ¿A poco? de drogas, y yo nomás veía cómo se llenaba de humo, y cómo le fumaban, y sacaban así un chingo de humo, y yo decía: "Ah, la madre, qué pedo". Ujú. Y ya me acerqué, y sobres, y yo dije: "Va". Pensé que iba a ser como las otras drogas, Sí, que de que no pasaba repente, sí, nada. que no Ajá. pasaba nada, exacto. Y me dicen: "Bueno, mira, le vamos a empezar a quemar al foco". Ya no veía cómo le quemaban, y cómo le daban vuelta, y cómo lo giraban, y cómo lo limpiaban. Ajá. Y cuando digamos que le fumes, le fumas. Y sobres. Y ya vi que le empezaron a quemar, le sacaron el humo, luego le empezaron a quemar otra vez, y me dicen: "Sobres, fúmale". Y ya vi que había un chingo de humo y le fumé, y te lo juro que el sueño desapareció así, en corto. Y sentí mi piel chinita, 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 y sentí como si me hubieran jalado así el pelo para atrás. Ajá. Y no, una sensación que nunca voy a olvidar, yo creo, Ajá. una sensación así bien chingona, no sé, algo bien. Sí, 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 Pero yo no sabía que las consecuencias que te iba a sí, yo traer. no sabía que de ahí mi vida iba a cambiar, Sí. porque de ahí literal mi vida cambió. Yo ¿Y ellos probé cuántos años tenían? no, yo ya tenía 12, 13 años, Pero ellos, tus los amigos, también. ¿también eran de También tu era. edad? Y ellos ya llevaban desde antes consumiendo cristal. ¿En O sea, yo serio? me empecé a drogar de chico, sí, Sí, pero pero ellos ya ellos ya consumían conocían cristal de cristal. antes. Guau. Entonces, pues de ahí mi vida cambió porque me empecé a juntar con ellos. Les decían los güerillos, saludos. Ya andan en el gabacho y uno que en paz descanse. Mm, Son de tu edad, ¿verdad? sí. Y ellos ahorita están, bueno, uno de ellos está rehabilitado ahorita o no. Les perdí el Ah, paso. ok, Ya no ok. supe qué pasó, qué fue de ellos. Ah, ok, Incluso he ok. intentado buscarlo así por el Face, así como para Ah, saber ya, cómo ya, está, ya. ¿Cómo está? pero no, no he No has sabido sabido nada de nada. él. Bueno, esperemos esté bien. Esperemos esté bien. Y entonces ese es como tu primer contacto con el cristal y ya de ahí todo. Todo, todo. Y a partir de ahí, ¿cómo fue entonces ya tu reacción en la casa? Muy, muy diferente porque yo con esas fumadas no pude dormir como en 3 días. Ujú. Y Sí, literal mi personalidad cambió. O ajá, sea, sí, sí, sí. Ya no eras tú. ya no era mi esencia, ya era diferente. Entonces, pues yo me acuerdo que no podía dormir y estaba bailando la pera en la noche, así, a veces se decía: "Chale, qué pedo", ¿verdad? Ujú. Pero me gustó la sensación. Pero necesitaba empezar a adaptarme a la droga para Exacto, empezarme a sentir bien o controlar ese efecto. sí. Y no, ahorita que ya después ya iba a su casa y fumábamos, y fumábamos, y fumábamos. Ajá.
Y como a los 2 o 3 meses mi mamá se dio cuenta y me dijo que ella no iba a tolerar eso, que que o me calmaba o me fuera. Ujú. Entonces, como yo me hice rebelde, Te me fuiste. fui. ¿En serio? Sí, llegué a la casa de los güerillos, de mis compas. Ajá. Duré ahí como 2 días. Y luego como que ya la mamá le dijo: ¿qué onda? Ya, sácalo. Pues Oh, tenía hermanas. sí, 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 sí. Entonces como que le dijeron: "Ya, güey, Sí, sí, llévalo que sí. que se vaya para su casa", no sé. Y mi compa me dice: "No, güey, es que ya, güey, ¿verdad? Sí. Ve a hablar con tu mamá". Pero yo el orgullo, mi rebeldía, no sé qué, le dije: "No, carnal, yo ya me salí y no puedo regresar". Me dice: "No, bueno, mira, vente, güey". Y me llevó, te digo, ya estaban más vividos que yo y eso que estaban más morrillos. Bueno, desde más morros, como que ya la habían vivido más. Sí, sí, sí. Entonces llegamos hacia una tienda y ahí se juntaba toda la banda. Y enfrente vivía en una casa un señor con silla de ruedas. Y toda la banda se metía a su casa ¿A del poco? señor. ¿Y él también se drogaba? También se drogaba. Y él vendía mazapanes, chicles, dulces, cigarros sueltos. Guau. Entonces ahí llegué y me acuerdo que llegué y estaban jugando baraja. Y tenían unas rolas así locochonas, ¿no? Ajá. Y, y me metí, ¿verdad? Y le dice mi compa: "¿Qué onda, carnal? No me acuerdo cómo le decían al señor. Le dijo su apodo, le dijo: pues este morro no tiene dónde quedarse, pero es guerrillero, ¿verdad? El morro aquí le ayuda y no hay fallo". Y ya nomás volteé y dije: "A huevo". Y él me dijo: "Simón, hay que se placie". Y empecé a convivir con banda Más grande y más todo. veterana, más ¡Ah! chisqueada, de No todo, de manches. todo. ¿Y qué tal Y te pues la no, yo estaba bien inocente. sí. No traía malicia ni maldad ni nada de Ajá. eso. Entonces, pues, yo lo único que quería era estar así sentado y como los primeros meses que me pasaran la pipa Sí, sí, o el sí. foco, y drogarme. ¿Y no nunca te hicieron nada? No, pero sí me empezaron así como que decir: güey, ¿tú qué pedo? Ajá, ¿Qué rollo tú, morro, verdad? ¿Qué? ajá. ¿A poco bien quieres llegar, sentarte y fumar nomás así? Sí, porque tengo entendido que esa droga en particular como que te desata como, por decir, un líbido, ¿no? O sea, un Mm, líbido sexual de... eh, pues de primero no. Yo empecé así de primero, no, de hecho ni nada, ¿sí me entiendes? Ok. De primero nada, pero Ok. porque sí apenas estaba consumiendo, Ajá. no Y sabía aparte, pues controlar la droga todavía. realmente, pues yo creo que eras un niño que ni siquiera se había desarrollado, o no sé. Pues sí, más o menos, sí. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que así me empezó a jalar banda. Me empezó a decir: "Vente, güey, y que ve y toca esa casa a las 3 de la mañana". Y yo decía: "¿Cómo crees, güey? Están Ujú. dormidos, no mames. Vaya y toque, vaya y toque, güey". Y pues ahí voy yo todo Ajá. títere, Sí, 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 sí. tibio, con miedo, Sí, sí, y ahí sí. iba yo. Y tocaba así como con miedo. Y ya volteaba a la esquina, me estaban esperando en la esquina y me veían. Y les decía: "No me abren, güey". Y ya llegaban todos tapados y se empezaron a brincar. Y me decían: "Güey, cualquier cosa me chiflas". Y yo les decía: güey, pero no sé chiflar". Y me decían: "Pues me avisas". Y me acuerdo que se metían y luego ya empezaban a pasar cosas. Se estaban robando. Sí. Y yo con un chorro de miedo, con un chingo de Ajá. miedo, y yo decía: "¿Qué pedo?". Y así empecé a vivir cosas que Que yo no te nunca había imaginaste. hecho y que nunca me imaginé hacer, Okey, okey, la neta. Entonces, empecé a vivir un chorro de cosas y al tiempo empecé a conocer gente. okey. Entonces, eh, yo empecé a andar en muchas colonias de San Luis Ujú, ujú. y empecé a conocer de todo. Y me enamoré ya después de una chava y, pues, igual adicta. Adicta, ajá. Entonces, esa chava, pues, iba a muchas colonias. Okey. Entonces, empecé a conocer a mucha gente. Y ya cuando menos acordé, ya andaba el mane bien zumbado aquí y allá. Ya todos te Ya conocían. todos me conocían. Entonces, ya traía también mañas. Sí, 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 O sí, sí. sea, ya no era aquel No, el niño chavito. inocente Ujú. que, pues, nada más andaba como con la experiencia de las drogas, Ajá, sino que ya entonces tenías la malicia. ya traía la malicia. O sea Ujú. que ahorita, por ejemplo, tú y yo estamos así y de repente tu celular ya no iba a estar, ¿verdad? Ajá, sí, ¿Sí me sí, sí, entiendes? sí, sí, sí.
Entonces, pues empecé a vivir un chorro de cosas que la verdad, yo nunca me imaginé hacer. Y al tiempo, me metí en problemas y tuve que terminar en Morelia, Michoacán. Okey. Y me fui allá con una tía, con un primo. Este, no, pues allá también me empecé a drogar. Okey. Entonces así anduve un rato y después terminé en Matamoros y ya después otra vez terminé en San Luis. Pero sinceramente yo en todos esos años, yo así de repente volteé y dije, ¿qué pedo? ¿En qué momento? Pues O sea, es se me fue la que vida, exacto, sí, se sí, me sí, fue la era lo que vida. te iba a decir, porque toda la gente con la que he hablado que ha consumido cristal es como que un día consumen y los días se les pasan en friega. Sí, entonces, fíjate, yo en todos esos años yo anduve en mi mundo. Ajá. Y yo di preocupaciones, angustias hacia la familia, porque había gente que me quería. Y supongo que ni siquiera te Mis tíos, reportabas mis tías, con no, yo ellos. no tenía ni celular. No Es por eso que te manches. digo, yo estoy bien Sí, sí, desactualizado sí, de de redes saberle mover a un sociales y celular y todo, todo ajá, eso. Yo no tenía ni celular ni nada. De repente conseguía 5 o 6 pesos y ya me metía al ciber. ajá, Y ya era de la manera que yo me metía al Face y le mandaba un mensaje a mi mamá. Y okey. ya de repente cuando veía los mensajes, eran muchos mensajes De cómo de mi mamá, estás. de miedo, porque decían: "Ay, hijo, por favor, mándame un mensaje y dime que estás bien", y me mandaba una captura, Ajá. joven de 14 Sí, 15 sí, años. sí, sí. Entonces, mi mamá, pues, le entraba El el miedo. miedo y Ujú. decía: "Mi niño, mi hijo", ¿verdad? Ajá. Igual mis tíos, mis tías. Un tío iba y me sacaba hasta de los puntos. ¿A Si poco? si él Sí, sí, sabía sí. si él se enteraba dónde estaba yo, él iba y me Él sacaba. iba y te Por sacaba. eso yo siempre anduve, o sea, yo nunca anduve diciéndole a mi familia dónde me metía, dónde Sí, para andaba. que no fueran a Ajá, exponerse, ¿sí? incluso, pues, terminé mejor me iba lejos, ¿sí me Okey. entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. cuando yo menos acordé años, muchos años de mi vida, Ya se te muchos habían procesos de pasado. mi vida ya se me habían pasado. Sí. Entonces, yo de repente veo así a la juventud, o a chavos que van caminando así con su uniforme, y cuando puedo yo les doy un consejo. Sí. A mis hermanos, fíjate, ahorita uno de mis hermanos vive conmigo, y siempre, siempre le digo: "Carnal, por favor, no se te va a hacer fácil, güey", y me da en un golpe, con guante blanco, porque me dice: "No, Emma, tú fuiste mi ejemplo a no seguir, pero, Qué ¿sabes qué? padre. El día de hoy eres mi ejemplo a seguir". Exacto. Y siento chido, Sí, sí, siento sí, sí, sí. siento padre, pero yo me brinqué muchos procesos de mi vida que me hubieran gustado vivir. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar la secundaria, y yo sé que si hubiera seguido a lo mejor la preparatoria, la universidad, porque siempre hubo gente, siempre he tenido unos angelotes que Que siempre te hay están alguien cuidando, que me sí. echa la mano, ¿me Y entiendes? sabes, creo que todavía estás muy joven para que puedas iniciar, pues a estudiar, ¿no? Aparte eres muy inteligente y tienes mucha chispa, o sea, como para hacer las cosas. De hecho, a mí me sorprende todo lo que has vivido y por ejemplo, que ahorita, bueno, obviamente lo vas a contar, pero ya tienes un centro de rehabilitación donde ayudas a gente de tu misma edad y eso de verdad a mí me mega sorprendió porque sé perfectamente de dónde vienes y sé perfectamente que te ha costado llegar al punto en el que estás y de verdad sí siento que sin duda alguna tu hermano tiene mm, mucha verdad en las palabras que te dice. ¿Me explico? ¿Y qué pasó con tu mamá? Mira, mi mamá, bueno, para eso iba. Haz de cuenta que cuando yo empiezo ya a sentir un fondo, Ajá, o sea, que yo sentía que ya, yo rompía los focos, rompía así las pipas, porque yo ya no podía drogarme, o sea, ya no me hacía sentir bien, yo ya me sentía, ya no le hallaba un sentido al drogarme, ok. pero mi cuerpo ya era mucha Te la requería. Ok, obsesión, ya era mucho la ansiedad, que en cuanto yo tiraba la droga o así, yo me arrastraba, por literal, ella. yo me O arrastraba y sea, lo como que recogía, algo dentro de ti decía ya no, pero en tu interior ya no era podía. lo requiero o no sé. Entonces yo le mando un mensaje a mi mamá Ok, y le digo: "¿Qué onda, jefa?", porque yo así le hablaba. sí. "¿Qué rollo, jefa? ¿Cómo está?". Y me pone:
¿y ahora qué quieres, Emanuel? ¿Verdad? Porque siempre Ajá. la buscaba nomás para que me prestara dinero Sí, sí, o sí. para que me invitara un taco Sí. o para que me dejara irme a dormir un ratito ahí a su casa. Y me ponía, ¿y ahora qué quieres, Emanuel? Y yo le dije, ¿sabes qué, ma? Ya estoy cansado. Por favor, ayúdame. Lo que no había hecho en años. Ajá. Entonces, mi mamá, pues me dice, me empezó a decir que el día que ya ella ya rentaba sola, que ya no tenía una pareja, que tenía mis hermanos, que había gastos en la casa, que se pagaba renta, agua, luz, Ujú. que ella ocupaba un hombre en la casa. Ajá. Y me dio la oportunidad De regresar con de ella. regresar con ella. Entonces, el día que yo regreso con mi mamá, llego, y llevaba así mi cajita de cigarros, y mi jefa ahí tenía en el refri 2 caguamas. Mi jefa no era mucho de pistear, pero como que habían tenido un convivio, algo, no sé. Y yo fui al refri, ¿no? Y vi Ujú. las caguamas. ¿Y qué Okey. onda, jefa? Y ya nos sentamos así en la mesa y empezamos a platicar. Te lo juro que mi mamá y yo, desde que llegó de Estados Unidos y el tiempo que viví con ella, no nos llevábamos muy chido. Ajá. Siempre peleábamos, siempre, siempre. Entonces, ese día que nos sentamos en la mesa ella y yo, nos empezamos a platicar así, por ejemplo, yo le empecé a decir, sabes que yo vivía esto, esto. Y ella me platicó así lo mismo. Fueron horas las que estuvimos ahí sentados. O sea, cada quien empezó a soltarse como de lo que tú habías vivido en esos Ajá. años y Y lo que ella ella. también. Ajá. Entonces fue algo como que conectamos bien chido, ¿no? Ya yo más maduro, igual mi mamá ya más centrada. Y le pedí perdón. Le dije, ¿sabes qué, mamá? Perdóname por todo lo que te he hecho. Perdóname por todas las preocupaciones. Perdóname por todo. Ujú. Y soltó el llanto y me dijo, pues eres mi hijo y siempre, o sea, me perdonó pues y nos abrazamos y ella ya cuando la dejo de abrazar me dice, oye hijo, también perdóname, ¿verdad? Por no ser buena madre porque así me lo dijo. Este, y yo también así llorando los dos nos abrazamos y de ahí conectamos bien chido yo y mi mamá. Y nos empezamos a llevar así chido. Bien. Ajá. Y yo salí a conseguir un trabajo al Abastos, conseguí, ganaba 1,500 a la semana Ujú. y era de lunes a viernes. Entonces empecé poco a poquito, ¿no? Y ya le daba su chivo a mi mamá, entonces ya me iba a la barbería, me cortaba mi pelo, ya me empezaba a comprar que mis cachuchitas, que mis Ujú. playeras, mis pantalones, mis tenis. Entonces, para mí era algo satisfactorio porque empezaba a ver que podía. Yo Ujú. aún me seguía dando un toque de mota, eh, seguía consumiendo alcohol, pero ya no era así como que ya no llegaba a la casa, ya tenía el cristal otra vez, o Ya no sea, ya más nada de eso. sociable, se podría decir. Okey. Pero yo todavía traía la obsesión de drogarme con Sí, cristal. sí, sí, sí. Entonces, empiezo a vivir los procesos que en todo ese tiempo que me salté en la drogadicción, No los los habías empiezo a vivir, vivido. ajá, empiezo a vivir así procesos así y consigo una novia. Ujú. Entonces, bueno, novia, novia como tal, no. Era así una chava con la que andaba saliendo y los fines de semana a veces me iba a quedar a su casa. Ujú. Entonces, yo llegué un viernes y le di el chivo a mi mamá. Y ahí estaban mis tías, mis hermanos, mis primos, y se estaban aventando unas micheladas y estaban haciendo una comida familiar, Ujú. sano. Y me dice, mamá, ¿sabes qué? Hoy no te vayas, hijo, quédate, ¿verdad? Estamos conviviendo, pues, en familia, si quieres tráete a la muchacha. Y yo dije, fíjate, si siento gacho hasta ahorita. Yo le dije, no, ma, ya traía planes yo con ella, pero si quiere, prepáreme un plato y me lo chingo y ya me voy. Excelente. Por mi mente pasó, dije, no, pues ella vive en una privada y tiene alberca en su casa y yo como la voy a traer aquí a Prados al último piso, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, como que me Como que te dio, ajá, me avergonzabas. avergoncé. Ajá. Entonces, ya yo le di su chivo, me fui a la barbería, me corté el pelo, ya llegué, me bañé, comí con mi mamá, con mis tías y me fui. Ujú. Y ya yo estaba ya con la chava y me acuerdo que nos fuimos de cotorreo y andábamos en la madrugada, andábamos pisteando. Y yo le empecé a decir a ella, ¿sabes que me siento mal? Me siento raro. Me dice, ¿por qué? ¿Qué traes? Digo, no sé, empecé a sentir una sensación bien extraña. Ujú. Adentro de mí empecé a sentirme diferente. Sí, sí, sí. ¿Como un presentimiento? Sí.
Okey. Entonces, pues no me sentía bien. Yo me sentía como preocupado, como angustiado. Mm, Me sentía mal. Entonces nos regresamos y ya llegamos ahí a su casa y recibo una llamada, así luego, luego llegando. No, ni siquiera me había quitado los zapatos o la chamarra. ujú. Y, y era mi prima y estaba llorando así mucho. Y me dice, oye, Emma, Emma, ¿dónde estás? Y ya le dije, me dice, necesito que te vengas rápido para acá a la casa de mi abuelita. Entonces yo lo que pensé era de que mi abuelita se había puesto mal. Ajá. Y dije, a ver, ¿qué pasó, flaca, verdad? Dime qué rollo, relájate, porque estaba llorando mucho. Sí, sí, sí. Y me dice, mira, tu mamá acaba de sufrir un accidente y está muy grave. Vente a la casa de mi abuelita. Entonces yo quedé como en shock, Sí, colgué y me acuerdo que a la chava ya ni le dije nada. Le dije, ¿sabes qué? Ya me voy, mis bebés, pero ¿qué traen? No, todo bien, ya me voy. sí, sí, sí. Y ahí la dejé y me fui. Y ya agarré un taxi y ya cuando iba llegando hacia lo lejos, vi, unas patrullas, ambulancias y mucha gente hacia alrededor. Alrededor. Y dije, chale, yo en el fondo, yo sentía que, o sea, yo sabía, O sea, ¿sí sentías que sí, algo malo le había pasado a tu sí. mamá? Entonces yo llego y digo, chale, o sea, no quería ni llegar al lugar. Entonces llego y estaba así mi tío que es tránsito y estaban mis tías, sí, ya estaba familia. Ajá. Y yo lo primero que vi fue a mi tía llorando, así mucho, quería mucho a mi mamá, entonces yo dije, chin, ya. Entonces mi tío llega y me dice, ¿sabes qué, hijo? Y me agarra, te necesitamos muy fuerte por tus hermanos. Ay, qué Ay, fuerte. entonces, pues yo digo, ¿pero qué está pasando, no? ¿Qué Ujú. rollo? Y así a lo lejos veo dos cuerpos tapados con una sábana blanca. Y, y yo en el fondo sabía que uno de esos cuerpos era mi mamá. Yo en el Mm, fondo, o sea, yo sabía que uno de esos cuerpos era mi mamá, pero yo quería como Aferrarte así. aferrarme a que no era Ajá. ella. Entonces yo corro y me agarran los tránsitos, los policías, porque ya había cinta amarilla. Ok, Yo corro, pero en vez de llegar con los cuerpos, llegué a la ambulancia donde había una señora que la estaban auxiliando, ok. pensando que era mi mamá. Entonces yo corrí y todavía salté un cuerpo. No recuerdo si fue el de mi mamá o el del señor, Ajá. pero yo corrí, salté un cuerpo y llegué a la ambulancia y llegué gritando, jefa, jefa, y ya cuando me subo a la ambulancia y veo Ujú. que no era mi mamá, pues todo se vino abajo. Dije, ching, ya, mi mamá. Entonces ya volteo y ya estaba mi tío y me dice, ya, güey, cálmate. Mira, ahí está tu mamá. Y para serte sincero, en el momento no sentí, o sea, yo ya ese chingazo yo ya lo traía desde antes porque yo ya sentía que era mi mamá. Sí. Pero ya cuando ve así, ya vi así el cuerpo, estaba tapado, nomás se le veían sus piecitos y dije, chale. Y entonces se vino a mi cabeza, ¿y qué voy a hacer de mí, mis hermanos? Ajá. Y empezó a venir, empecé a pensar Todo. mucho, o sea, en el Sí, sí, momento sí. no pensé en llorar, en quebrarme, no. Yo empecé a pensar en qué iba a ser de mis carnales, qué iba a ser de mí sin mi mamá. Y me quedé como en shock. Y dije, pues empecé a pensar mucho, 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 mucho. Ujú. Y ya me agarran, y me llevan así a la vuelta, vivía mi abuelita. Y ya empezó a llegar toda la familia. Afuera de la casa de mi abuelita se junta todo el escuadrón de la muerte. Ok. Familia, así catarrincitos, Sí. así de esos que ya no Que ya toman llevan caguama años, ni sí. tequila, que ya toman Alcohol. alcohol y Ajá. tonalla. Sí, sí, De sí. esos que vas pasando y ves así puros viejitos. Sí. Y de repente ya pasas en la mañana y uno está todo orinado. Sí, sí, Y sí. uno con el chemo, así de Sí. esos, del escuadrón de la muerte. Y vi así así a mis tíos. Y estaban llore y llore, y uno gritaba, ¡negrita! Así. Entonces empezó a llegar así muchos tíos, tías, y yo me sentía como en shock. O sea, yo no presté atención hasta que llegó una camioneta con mis dos hermanos. Y los dos venían así en la caja de atrás, es abierta, Ajá. venían abrazadillos y venían llorando. Entonces yo llego con ellos y escucho a uno que lloraba así con mucho sentimiento y decía, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué tú, mamá? Entonces eso fue lo que a mí me quebró por Sí. dentro. O sea, yo llego, los abrazo y escucho eso y solté el llanto y fue de la manera que yo me pude desahogar.
Por con medio de ellos, tus por medio de hermanos. mis hermanos. Y como que me desbloqueó, me reseteó. Y ya en eso llega una de mi abuelita Ujú. paterna y me dijo pues, que tenía un paquete para velar a mi mamá y todo eso. Entonces me dice, pues ahí está, hijo, ¿verdad? Es por lo que te dejó tu papá. Entonces yo dije, bueno, pues es para mi mamá, échalo. Porque pues no teníamos nosotros, mire, la Dinero fábrica ni de mi mamá sí, no iba a cubrir gastos porque no había sido ni muerte en la en el fábrica trabajo. ni natural. Exacto. Entonces nos mandaron al chorizo. Ujú. Entonces ya empezó pues todo el rollo que la velación y todo eso. Y ya llegan unos compas ahí a la sala de velación. Y los vi desde que iban llegando. Los vi y ya llegaron con un arreglo. Y uno de ellos me abraza y me dice, ¿qué onda, carnal? Aquí vamos a estar con usted. Firmes, ¿verdad? Y, no, chido, carnal. Y me dice, mira, sobres, para que no sientas, carnal, para que no sientas dolor. Y ya me dio una pipa, Mm. un crico ¿En serio? y unas holt, sí, ¿En el velorio de en tu el mamá? velorio de mi mamá. ¿Y qué hiciste? Me lo fumé. Así como lo agarré, me subí al baño. Y luego, Pues preparé y me lo fumé. Y ya bajé así yo bien, como fuerte, sí, según fuerte, eso. según yo. Ujú. Pero a lo lejos yo empecé a ver cómo me empezaron a señalar. De ir, a ese güey anda bien drogado. Ir, ese güey anda bien loco. Y Te malvibraste. me malvibré, sí. ¿Y qué Y pasó? pues ahí me estuve. Y ya al último saqué así a todos sus amigos, a mi familia, porque yo no me podía, yo no, créeme que el ver a mi mamá en esa caja no era mi mamá. Ujú. Sí, sí, sí. Yo la veía y decía, es que no es mi mamá, porque pues, nos la entregaron, se veía mal, Toda es hinchada y muy todo eso. hinchada, y no era ella. Sí, 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 Yo sí. la veía y decía, es que ya no es mi mamá, me la cambiaron. Ujú. Entonces yo no, yo la veía y sentía feo, Pero no la sentías pero no como la que sentía fuera así. ella. Ok. Entonces tuve que sacar a todos para yo poder curarme Ujú. y, y estar con ella bien. Y los únicos que se quedaron conmigo fueron mis dos hermanos y mi tío, el que Ok. es como mi hermano, que le digo que... El que te cuidaba como Ajá. papá. Ok. Entonces, pues ahí estuve y yo me acuerdo que le prometí a mi mamá así en la caja. Le dije, te prometo que voy a dejarme de chingaderas. Me voy a dejar de drogar. Voy a empezar a hacer las cosas bien. Y me acuerdo que mi tío me agarra así de mi hombro y me dice, escucha, güey, escucha. Escucha lo que estás diciendo, cabrón. Y yo le decía, mamá, te lo prometo, jefa, ¿verdad? Y mi tío siempre estuvo ahí conmigo, a pie de cañón. Toda la familia, pero en realidad ya me había cerrado las puertas de muchos lados. El que nunca me dejó fue mi tío. ¿O fue tu tío? De hecho, él ahorita me trajo. ¿En serio? Sí. Ah, qué bueno. Y, y ya el día del entierro, Ujú. me dice mi abuelita, mira, hijo, van a sacar el cuerpo de tu papá. Ujú. Van a sacar su caja y van a meter la caja de tu mamá. Pero antes de que metan a tu mamá, te van a entregar a tu papá en una bolsa negra. ¿Como en cenizas? No, su cuerpo. ¿En serio? Sí, yo recibí el cuerpo de mi papá, pero no era que estuviera así grande, porque Ajá. ya habían Ya sido los... años. Ok. Entonces yo agarro a mi papá y era así, una bolsita así. Ajá. Entonces yo agarraba la bolsa y sentía como agüita. ¿A poco? Sí, no sé qué era, pero pues era mi jefe. Ok. Entonces me dicen, te vamos a entregar a tu papá. Van a abrir el cristal de tu mamá de los pies y ahí vas a poner a tu papá, Ok. con tu mamá en sus piecitos. Guau. Entonces, pues yo dije, no mames, ¿cómo? O sea, yo sí sentí feo porque dije, mira, mi papá falleció en un accidente automovilístico en Estados Unidos y mi mamá falleció aquí en un accidente en motocicleta. Órale. Entonces yo dije, chale, o sea, como el destino como que Los los volvió unió a otra unir. vez y de la Ajá. misma manera. Sí, 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 sí. Entonces, pues, yo sentí feo. Empezó a pasar a despedirse así sus amigos, mis tíos, mis tías, mis hermanos. El último pasé yo, metí el cuerpo de mi papá así en el ataúd de mi mamá, este, y pues despedirme por última vez. Pero sí fue algo fuerte Ujú. en mi vida que
que de repente yo siento que es algo que ya he trabajado mucho, Ujú. porque todavía me aventé como un año de lo que era Después de después eso. de que pasó eso, Y de qué habías y prometido. de que le había prometido a mamá. No le dije cuándo, Ah, pero se okey, lo prometí. okey, okey. Entonces, pues, yo así en el fondo yo ya decía yo ya quería un cambio, pero yo no No conocía sabías los cómo. anexos, ni los doble A, ni nada de eso. Sí, Entonces, yo tuve que tomar una decisión y buscar la ayuda. y tú lo hiciste solo. Yo lo hice solo. Nadie te llevó de tu familia ni nada. No, yo fui solo. Y todavía le dije así a la banda, le dije: "¿Qué onda, güey? Me voy a ir a anexar". Y me decían: "No, carnal, ni sabes en la que te vas a meter, los tratan bien mal, los golpean, dan una comida bien fea". Entonces, pues, yo quiero agradecer al lugar que me dio vida, ¿no? Ajá, Y que no es todo como parece, a veces pintan los anexos bien feos, ujú. pero es la misma banda, somos los mismos adictos que no queremos, que cuando salen se resienten y dicen: "¿Sabes qué? Ahí te tratan bien feo, ya no me metas". Entonces, por Sí. eso que hay mucha fama así. Pero gracias a Dios al lugar que yo llegué fue un lugar, donde me brindaron amor, O sea, sí te trataron sí me bien. trataron bien, me Y arroparon. y qué bueno que tocas ese punto, porque yo la mayor parte de gente que he escuchado es que no los han tratado bien, o sea, que literal, o que los bañan con mangueras, o que les ponen castigos muy fuertes, o sea, cosas así como muy extremas que, o sea, hay mentes, yo pienso que hay mentes que pueden soportar cierto tipo de castigos, ¿no? Ujú. Por así decirlo. Pero hay personas que tal vez no han visto o han vivido procesos tan fuertes y siento que a veces los anexos no les ayudan mucho, pero Me ayudó. en tu caso sí fue algo bueno. Es que yo siento que para que te pueda servir un anexo es como que lleves un poco de voluntad, Eso es otra cosa, porque casi la mayor parte de la banda que está en los centros de rehabilitación están a fuerzas, porque los llevan, ¿no? porque los llevan, pero hay gente que también, aunque los lleven a fuerzas, cambian, Oh, porque, okey. pues, están en la inconsciencia, Ajá, sí, sí, no sí. están en sus 5 sentidos, no saben Exacto. lo que están haciendo. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, a veces es necesario, Okey. porque llegan en la inconsciencia, llegan hay mucha gente que también quiere un cambio, pero no tienen la fuerza de El voluntad de valor, pedir la ayuda. exacto. Sí, sí, Y a sí. veces las acciones de un adicto allá afuera piden la ayuda a gritos y a veces la familia no se da cuenta o no tiene Ujú. los recursos. Sí, eso sí, esa es otra cosa. Entonces, yo por eso decidí hacer este proyecto y mi idea es, te digo, trabajar con puro joven, Ujú. no tan jóvenes, de 25 años para abajo, Okey, okey. porque yo sé que va a haber chavos que a lo mejor mi historial los puede alivianar. Exacto, y aparte tú tienes, pues, ahora sí que un historial amplio, porque, pues, tú eres prácticamente alguien que inició con la drogadicción desde la niñez, y que ahorita a tus 23 años, ¿cuántos años llevas sobrio? 3. 3 años. Y en estos 3 años, pues, para empezar, tú mismo, buscaste la ayuda, em, aún teniendo todo el panorama que tal vez pintaría en contra y que tal vez tú pudieras seguir en las drogas, porque, pues, al final de cuentas, creo que sí cuenta mucho que viste, pues, al padrastro que, A que, la pues, que se banda. drogaba, pues, a los vecinos que, pues, ahí tenías el acceso a todo, tu madre ausente que, pues, era por trabajo, pero al final de cuentas era una ausencia de que estuviera al pendiente de ti, ¿no? Entonces, ese panorama podría pintar a que, pues, jamás hubieras podido salir de todo ese mundo. Y por eso yo siento que eres alguien que le puede aportar mucho a gente de tu edad, Claro. porque cuando sientas que no hay salida, sin duda alguna puede haberlo, si tú de verdad ya tocaste fondo y de verdad quieres buscar una salida a todo ese sentir que tú estás sintiendo. Yo hubo un momento que hasta con la banda lo llegué a platicar y decíamos: "Hay que aceptar que esta es nuestra vida y que no vamos a cambiar". Que ya te habías Yo ya me había resignado. resignado,
yo sentía que yo me iba a morir loco, siendo un Ajá. adicto, porque yo intentaba, te digo, yo llegué a romper las pipas, los focos, Sí, 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 tirar sí. la droga y a los segundos arrastrarme. Sí, 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 sí. Entonces, pues siempre hay una salida, Exacto. siempre hay una solución. eh, Cuando tocas un fondo, cuando ya tocas un fondo de sufrimiento y sientes que ya no hay salida, siempre, siempre, siempre hay solución para todo. Eso es un mensaje que yo quisiera darle así a la bandita, a los jóvenes, que no todo está perdido, ¿verdad? Que hay algo más allá de ese mundo de cuatro paredes, de la droga, del alcohol, que, que es algo maravilloso. Créeme que el haber yo llegado a doble A cambió mi vida. Literal, toda mi vida cambió. Sí, sí, yo siento que sin duda alguna el programa cambia completamente tu vida, pero para bien. O sea, Claro, porque obviamente por todos los pasos que conlleva estar ahí, pues la verdad, si tú llevas el programa al pie del cañón, tu vida puede cambiar drásticamente para bien. Y por ejemplo, ahora que te veo, pues que pues trabajas, que aparte pues tienes tu centro de rehabilitación, ¿cuánto llevas con él? mira, yo voy iniciando, Ajá, llevo poco, de hecho, todavía no es así como que yo le haya hecho ya publicidad, ok, sí, sí, sí. pero al tiempecito, no llevo prisa, Ujú. pero ya estamos trabajando Con con personas, personas, con ajá, chavos, casi son puros chavos que me han pedido, pues, la ayuda, o que sea, ellos te la que piden me a ti, han ok, dicho. Entonces, ahorita ya estamos trabajando. Yo creo para principios de febrero, a mediados de febrero, ya vamos a estar instalados ok, en la perfecto. colonia San José, cuando guste, madrina. Ah, muy bien, muy bien. Ya vamos a estar instalados a mediados de febrero. De hecho, justamente hoy me fueron a poner protecciones y todo el rollo, Ok. ya para empezar a trabajar Ah, con toda la banda. de verdad me da mucho gusto, Manny. O sea, eres como de esas personas que de verdad que te llenan como que el alma y que los ves y que cuando te cuentan la historia de su vida no puedes creer que hayan pasado por tanto y que pues ahora estés con esa fortaleza, y con todos esos logros que estás teniendo de tu vida. De verdad, eres un gran ejemplo para la sociedad, eres una persona que creo que eres muy perseverante y que vas a llegar muy lejos, sin duda alguna. Gracias. Y pues también eres un gran papá, porque pues Mane hoy en día pues ya tiene su propia familia, pues como nos dijo hace rato, también está a cargo de sus hermanos y creo que eres un De gran uno. ejemplo, de uno. Próximamente de los dos. Ok, perfecto. Y pues fíjate, desde ese punto, creo que a mucha gente le puede llegar tu mensaje para bien, porque sí vienes de un fondo fuerte, donde tal vez al principio fuiste víctima de las circunstancias y de todo lo que pasaba a tu alrededor, pero obviamente después uno empieza a crecer y empieza a tomar sus propias decisiones y ahí es cuando ya, pues ya no es como, como que me hacen, sino que yo soy el que está haciendo, ¿no? Haciendo Sí, las cosas mal. Y hoy en día el saber que le das un giro completamente a todo sin haber tenido de dónde agarrarte, sin embargo, como que dijiste de esto, doble A, y te agarras del grupo, que es un fuera de serie, donde sí. tú iniciaste, o sea, no fue Donde yo nací, siempre, o sea, yo no llegué a un a un grupo tradicional. tradicional, que mis Ok. respetos, un cuarto y quinto, Sí, sí, sí. mis respetos para cualquier corriente, porque al Sí, final todos te enseñan lo mismo. Y lo más completamente. importante que Sí, es no beber y no drogarse. completamente. Entonces, yo nací en un liberal fuera de serie, me gustó y a la fecha, pues aquí sigo firmes. Pues yo te deseo lo mejor y espero que tu historia le llegue a una persona que lo requiera o alguien que tenga a un familiar en la misma circunstancia que tú, pues sería padre que, pues si algún día requieren tu ayuda, tú pudieras estar brindándoselas, ¿no? Claro, Obviamente yo te iré a visitar a tu centro de rehabilitación, me gustaría ir a conocerlo,
obviamente voy a hacer algún video y todo. Y te invito a que ya abras tus redes sociales porque te lo juro que sí es algo que te va a ayudar mucho en, pues ahora sí que en el crecimiento para que puedas llegar con tu historia a más personas, ¿no? Claro. Sí, ya lo había pensado, pero te digo, no le sabía mover muy bien a eso, pero ya voy a ver la manera de hacer una página, Exacto, de la página, aprender a exacto. moverle a las páginas, a las redes sociales bien. Sí, chicos, en cuanto Manuel tenga su página, den por hecho que lo voy a etiquetar para que ustedes sepan dónde está el centro de rehabilitación y obviamente es basado en el ejemplo de lo que él ha vivido. Claro que sí, madrina, Bueno, gracias. Manuel, muchas gracias por haber venido.